Pues esta es la cuarta entrega, inauguramos el viernes la jornada de historia local, ya, bueno, no tan local porque también hemos ampliado el marco y nos centramos en el tema a nivel provincial, titulado Morisco y Corsario, y bueno, hemos tratado el tema desde diferentes ángulos, el viernes desde un punto de vista más literario, el lunes con Valeriano, el martes con Valeriano, pues una visión más política, más histórica. Anoche con Julia también desde un ámbito desde un punto de vista nuevo, tratando el tema de la morisca, de lo que es la mujer en la sociedad del siglo XVI. Y bueno, esta noche pues ya si nos centramos un poquito más en el tema de lo que son los corsarios, pues de la mano de Rodolfo Caparrós. Y antes de lo que es su conferencia, pues vamos a tener una proyección de un audiovisual propio que ha elaborado el Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora y que tenéis a disposición en el Castillo de Villaricos. Para los que no habéis visitado todavía aquel centro de interpretación, os animo a hacerlo. Así que muchas gracias una vez más por vuestra asistencia y vamos a dar comienzo a la cuarta jornada. Bienvenido el señor director del museo. Muchísimas gracias por cedernos estos espacios para esta actividad que lleva ya desde el día 22. Y bueno, vamos a cambiar el formato. Hasta ahora lo hemos estado haciendo, ha habido una conferencia y complementando esa conferencia una presentación de libro. Los dos últimos días, es decir, hoy y mañana, el formato va a ser distinto. Vamos a hacer una proyección y a continuación, en este caso Rodolfo, pues impartirá su conferencia. Bien, ¿qué vamos a ver? Es un audiovisual de 12 minutos, dura muy poquito, unos 11 minutos aproximadamente. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues este audiovisual es el que se ha elaborado específicamente para un centro de interpretación muy joven, que tenemos en nuestro municipio, otro más, y es el Centro de Interpretación de la Arquitectura Defensiva de la Costa. Y está en Villaricos, es decir, la torre o castillo de Villaricos a finales del año 22 y durante toda la primera parte del año 23, pues ha tenido unas obras de restauración en su interior, porque ahora hay una segunda fase para el exterior, y bueno, pues se ha habilitado una nueva oficina de turismo, digna, porque la que había no era digna, y la primera planta y la azotea se han destinado a centro de interpretación. Bien, pues en el centro de interpretación de la primera planta hay un audiovisual que se proyecta de forma panorámica, es decir, ocupa toda la pared abovedada, está ocupado por esta proyección. Y bueno, lo que se hace en este audiovisual es un recorrido por ese riesgo que desde el siglo XVI, incluso antes, desde el siglo XV, con el que convivieron los habitantes del sudeste o del antiguo reino de Granada, con ese riesgo, ese peligro que venía del mar, que eran los corsarios, aquellos piratas que no eran piratas, sino que eran, diríamos, empleados de gobiernos del norte de África, de sultanatos e incluso del Imperio Otomano, que tenían patente de corso, es decir, que tenían todo el respaldo de sus reyes para poder actuar contra los intereses españoles, ¿no? O los intereses de la corona, en aquel momento la corona española. Bien, pues es una síntesis, realmente esto se ha planteado como una síntesis. Bien, dicho esto, pues damos paso a la proyección del audiovisual. Frente a un Mediterráneo esplendoroso, mar de civilizaciones y escenario de continuos peligros, se alza en una posición estratégica la Torre de Villaricos. Al amparo de sus gruesos muros, testigos de innumerables batallas, nos adentraremos en la apasionante historia de esta y otras fortificaciones. Una aventura de cuando había moros y piratas en la costa, y de la difícil y arriesgada defensa de una nueva frontera. El mar,
La reconquista por parte de los reyes católicos de las zonas costeras del sur peninsular provocó la aparición de una nueva línea enemiga frente al Islam. El Mediterráneo. Desde la capitulación de esta parte del reino nazarí de Granada en 1488, los desembarcos e incursiones de los corsarios berberiscos y otomanos comenzaron a amenazar la vida de los habitantes del litoral. A diferencia de los piratas que se dedicaban al abordaje y asalto por cuenta propia, los corsarios eran combatientes organizados y enviados a las costas españolas por naciones enemigas del norte de África y del Mediterráneo oriental. Frente a esta amenaza, la corona adoptó algunas medidas para proteger a los repobladores cristianos en las zonas costeras. Por entonces, lo único que realmente podía evitar los desembarcos de los corsarios era la presencia de las galeras reales. Sin embargo, estas operaban de manera eventual, quedando la mayor parte del tiempo la costa indefensa. Ante las dramáticas consecuencias de estos asaltos, cada vez más violentos y frecuentes en la segunda mitad del siglo XVI, Felipe II estableció un plan de defensa basado en la reparación de antiguas torres en ruinas y la construcción de nuevas fortificaciones. Los edificios defensivos más destacados que se ejecutaron durante su reinado en el sureste español fueron las torres de los Terreros Blancos, de Amarguera, de Garrucha, de la Carbonera y la fortaleza de Mojácar. Las funciones básicas que cumplían eran las de avisar del peligro mediante señales a otros puestos de defensa de la costa y de las villas próximas, proteger los puntos de abastecimiento de agua y disuadir posibles desembarcos. Muy cerca del lugar en el que 2 siglos más tarde se construiría la Torre de Villaricos, existieron 2 estructuras defensivas. La Torre de Montroy, situada en la falda de Sierra Almagrera, y muy cerca de la playa, ya aparece mencionada en una Real Orden de 1501, por lo que su origen pudo ser islámico. Sometida a actuaciones de reparación entre los siglos XVI y XVIII, finalmente fue abandonada, quedando en la actualidad poco más que algunos vestigios de aquella primigenia edificación. En segundo lugar, la Torre de Amarguera, en estado de ruina durante un largo periodo, fue reparada y consolidada, pero acabó siendo desatendida por estar en una zona muy elevada e inaccesible. Gracias a las crónicas de la época, conocemos muchos episodios de desembarcos y cabalgadas del corso en las costas del sureste peninsular, entre los siglos XVI y XIX. En primavera de 1555, una galeota corsaria que amenazaba las playas de San Juan de los Terreros, se vio sorprendida por las galeras reales de la Armada. El navío corsario embarrancó y la tripulación tuvo que desembarcar y huir, siendo capturada en las semanas siguientes. En noviembre de 1573, las circunstancias fueron muy distintas. En Mesa Roldán, en Carboneras, desembarcaron entre 400 y 800 berberiscos, cuya llegada no pudo ser prevenida, produciéndose el saqueo de viviendas y el asesinato y rapto de habitantes de las villas de Las Cuevas y La Portilla, a manos del temido Caid Said ed-Dogali. En esta ocasión, no hubo posibilidad de tocar a rebato, sistema de alarma que consistía en la preparación de una fogata, llamadas almenaras, cuyo humo, de día, y luz emitida por el fuego, de noche, servía para alertar a los puestos de defensa cercanos. Las señales también eran divisadas desde el castillo de la Villa de las Cuevas, en el que la guardia hacía sonar la campana de la vela, situada en la parte más alta de la torre del homenaje, avisando así del peligro, y llamando a la población a refugiarse dentro de sus murallas. A la hostilidad venida por mar hay que sumar el recelo entre cristianos viejos, que reunían todos los privilegios, y moriscos que vieron mermados paulatinamente sus derechos, lo cual desembocó en la rebelión de 1568. El odio de estos últimos era tal que muchos moriscos apoyaron y colaboraron en los ataques y asaltos de los corsarios. Ante este panorama, no resultaba fácil reunir a cristianos viejos procedentes de otros territorios que estuviesen dispuestos a asentarse en suelo tan amenazado. La falta de vigilancia y defensa de la costa convertía a estos en presa fácil para el corso, un valioso botín humano con el que obtenían sustanciosos beneficios en los mercados de esclavos del norte de África. En ocasiones, los corsarios eran apresados por las autoridades cristianas y sufrían idéntico destino, esta vez en los mercados de esclavos peninsulares. A la llegada de Carlos III al trono de España a mediados del siglo XVIII, la costa del Reino de Granada atravesaba una situación de evidente inseguridad, y las infraestructuras de defensa y vigilancia, escasas y arruinadas, resultaban insuficientes.
Por ello, en 1764 se aprobó el Reglamento para la fortificación y redistribución de las tropas encargadas de la protección de la costa. La nueva normativa dividía el litoral del sureste peninsular en 10 mandos y establecía la distribución de 113 fortificaciones, algunas reedificadas sobre las preexistentes y otras de nueva planta. Para las fortificaciones defensivas de nueva creación, se diseñaron 3 tipologías de diferente orden constructivo y dimensiones. Las baterías para 4 cañones. Las torres para 2 cañones. Y por último las atalayas, que no poseían cañones, solo fusileros, y cuya función era la de comunicar con el resto de fortificaciones en caso de advertir una amenaza. El reglamento de 1764 contemplaba para el partido de Vera una dotación de 5 torres y 2 baterías. El edificio defensivo más septentrional es la batería de los Terreros Blancos en San Juan de los Terreros. Le sigue hacia el sur la Torre del Cristal en Villaricos, la batería de las Escobetas en Garrucha, la Torre de Macenas y la Atalaya del Peñón en Mojácar, y ya en el límite con el mando de Almería, la Atalaya del Rayo y la Torre de Mesa Roldán en Carboneras. En el reinado de Carlos III, a diferencia de lo ocurrido en periodos anteriores, la diplomacia jugará un papel decisivo para el establecimiento de tratados de paz con los estados musulmanes del norte de África. Estos acuerdos y la ampliación y consolidación de las infraestructuras costeras defensivas dieron lugar a la pacificación del Mediterráneo occidental y al comienzo de fructíferas relaciones comerciales. Es el momento de centrarnos en el origen de la torre en la que nos encontramos. Para ello, tenemos que remontarnos a la Torre Alta de Amarguera, que, arruinada y abandonada, será sustituida por esta nueva construcción en la Punta del Cristal, a unos 200 metros de la desembocadura del río Almanzora. La Torre de Villaricos fue proyectada por José Crame en 1765, con un presupuesto de 100.000 reales de vellón, y fue concluida en 1772. Pertenece a ese conjunto de torres defensivas denominadas de planta de herradura. Se trata de una torre semicircular en talud que mira al mar, a la que se le añade el hornabeque, fortificación exterior que mira a tierra, y que está formado por 2 bastiones separados por un lienzo intermedio. Originariamente el acceso a la torre se realizaba mediante una escala de cuerda por una ventana, situada a unos 5,5 metros del suelo, otorgándole un carácter casi inexpugnable. El abandono y cambio de uso de la Torre de Villaricos supuso una transformación en su arquitectura. Su acceso original quedó inutilizado por motivos prácticos avanzado el siglo XIX, cuando el edificio se destinó a puesto de la Guardia Civil, una función que mantuvo hasta su abandono, en la década de los 70 del siglo XX. En las últimas décadas, desde su adquisición por parte del Ayuntamiento, ha sido destinada a uso turístico y cultural. Las gestiones del consistorio para obtener la titularidad del bien dieron comienzo en 1989. Una moción aprobada en pleno por unanimidad determinó solicitar a la Dirección General de Patrimonio del Estado su cesión a favor del Ayuntamiento. No fue hasta 1994 cuando finalmente se obtuvo del Ministerio de Economía y Hacienda la cesión gratuita y definitiva del edificio. 4 años antes se iniciaron los proyectos de rehabilitación de la torre a cargo de la Escuela Taller del Bajo Almanzora, los cuales han posibilitado que sus dependencias hayan alojado el punto de información turística y una sala de exposiciones temporales. Un nuevo hito en la puesta en valor del monumento ha tenido lugar en 2023, con la creación del Centro de Interpretación de la Arquitectura Defensiva de la Costa. El proyecto ha consistido en la ejecución de obras para la conservación y adecuación de la torre, y la materialización de un proyecto museográfico. Las actuaciones realizadas han supuesto la habilitación de la terraza mirador, la recuperación de los peldaños de las escaleras originales, la reparación de los revestimientos murarios interiores y de la terraza, y la mejora de las condiciones de accesibilidad, seguridad y habitabilidad, con la disposición de nuevas carpinterías e instalaciones de iluminación, electricidad y climatización. Además, el proyecto museográfico ha comprendido la creación de nuevo mobiliario, recreaciones, audiovisuales y otros recursos interpretativos, elaborados a partir de nuevas tecnologías. En definitiva, el lugar en el que nos encontramos es una muestra del rico legado histórico y cultural
que albergan estas fortificaciones costeras, así como un claro ejemplo de evolución, adaptación y resiliencia frente al paso del tiempo y las adversidades. Del mismo modo que esta fortificación fue escudo protector para nuestros antepasados de continuas amenazas, hoy, tras su recuperación, se erige como punta de lanza en la difusión y conocimiento del patrimonio arquitectónico defensivo del Levante español y del rico legado cultural del municipio de Cuevas del Almanzora.